Segunda de Reyes, capítulo 5, versículos 1 al 19. Dice el versículo 1, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor. Y él lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era un hombre valeroso en extremo. Versículo 2, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Vamos a leer el siguiente versículo 4. Dice, entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6.000 piezas de oro y 10 mudas de ropa. Dice entonces más adelante, y tomó también cartas para el rey de Israel que decían así, cuando lleguen esas cartas, sabe por ellas que yo envío a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo está buscando ocasión contra mí. Pero cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió al rey a decirle, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tú y tu carne se restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá Eliseo y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habaná y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Y dice que se volvió y se fue enojado. Mas sus criados le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandare alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Amén. Gloria a Dios. Qué tremendo este pasaje. Cuánta riqueza hay aquí, ¿no? Bueno, nos encontramos con un hombre aquí, Naamán, que era, dice que era un hombre, un general del ejército. Y los primeros versículos dicen todo lo que él era. Pero la palabra de Dios dice, pero. Ese pero marca un antes y un después, ¿no? Porque tenía una enfermedad. Ese pero significa, pero estaba enfermo. Tenía una enfermedad. ¿Saben que la lepra en el Antiguo Testamento está relacionada con la palabra pecado? Cuando había lepra en una persona, se lo relacionaba con el pecado. Así, aunque suena fuerte, porque era una enfermedad inclusive contagiosa, donde las personas debían estar fuera de la ciudad, lo que le llamaban en cuarentena. Ustedes recuerdan muchos pasajes, inclusive en el Nuevo Testamento, cuando Jesús se encontró a los leprosos, ¿no? Y luego leemos en la palabra del Señor que sanó a 10 y volvió uno a darle gracias, ¿no? Y ese era extranjero. Bueno, aquí tenemos a un extranjero también, Naamán, de Siria. Siria, un pueblo también que fue muchas veces, peleó muchas veces contra Israel. En los tiempos donde Israel no buscaba a Dios, pueblos de alrededor se acercaban y tomaban lugar cautivo y el botín y cuántas cosas ganado. Era permitido por Dios porque Israel había dejado a Dios. Y cuando dejaba a Dios, Israel no tenía prácticamente cobertura Israel. Y venían otros pueblos y tomaban consigo, inclusive, como vamos a ver ahora, a esta muchacha que estaba ahí viviendo, que era el pueblo de Israel. Pero acá nos encontramos con Naamán, un hombre que estaba padeciendo un tipo de lepra. Saben que esta lepra, como les dije anteriormente, no es esta lepra de la cual tenían que estar en cuarentena y fuera de la ciudad, sino que esta era una lepra menor, diferente.
La lepra de Naamán era una lepra que había venido por el orgullo que él tenía. Entonces, esta enfermedad era contagiosa, se extendía con el tiempo a todo el cuerpo. Ahora, Naamán lo tenía todo, vemos aquí, ¿no? Por lo menos por los versículos que leímos, vemos que un hombre que lo tenía todo, pero había algo que lo estaba consumiendo. Era un hombre adinerado, ¿no? Un hombre poderoso, se podía acercar hasta el rey de Siria. Sin embargo, no podía tocar a nadie. Sin embargo, ¿de qué le servía tener todo lo que tenía? Tenía prestigio, posición, estima, pero estaba enfermo. Imagínate, no podía seguramente tocar a su familia, tocar a sus hijos. Ahora, dice la palabra de Dios aquí que era un comandante del ejército de Siria. Su nombre se traduce como agradable, afable, favorable. Un hombre de guerra, ¿no? Un hombre de autoridad, que peleaba por su pueblo, que estaba dispuesto a morir aún por su pueblo. Un hombre muy, muy importante, de alta posición, de gran estima, dice el versículo 1, de gran influencia, respetado por todos, guerrero, un hombre valiente. Lo tenía todo, ¿no? De gran estima, guerrero, peleaba por su nación, con autoridad, con valentía, un hombre militar, valeroso en extremo. Pero la Biblia dice que por medio de él, también Dios había hecho cosas a través de él. Qué interesante encontrar esto, hermanos, en el Antiguo Testamento, porque encontramos que Dios usaba al pueblo de Israel, ¿no? Pero qué interesante encontrar a alguien fuera del pueblo de Israel, un extranjero, que la palabra de Dios dice que Dios había sido usado, lo había usado a él. Gloria a Dios por esto, ¿no? Eso nos habla que nosotros también somos y fuimos extranjeros, ¿no? Fuimos injertados, amén. ¿Cuántos fueron injertados? No somos menos que el pueblo de Israel. Fuimos injertados en la planta de Dios. Y el versículo 2, qué interesante. Dice, y de Siria habían salido bandas armadas. Ahí está, una vez que salieron. ¿Sabes que los pueblos de alrededor, dice la historia, los libros de historia, que los pueblos de alrededor investigaban cómo andaba el pueblo de Israel? Y si el pueblo de Israel no andaban con Dios, buscando a Dios, no andaban orando, buscando, yendo al templo, ellos decían, es momento de atacar ahora, porque no están siguiendo a Dios, porque hay un rey, como Acab, por ejemplo, el rey Acab y Jezabel. En esos tiempos fueron tiempos de lágrimas de Israel, fueron tiempos de derrota de Israel, y ahí es donde Asiria y los sirios y otros de alrededor atacaban y ganaban, porque Dios no estaba con Israel, porque Dios permitía eso, para que Israel se vuelva a Dios y no lo deje a Dios. Y este es un tiempo donde acá vemos que el rey de Siria era el hijo de Acab, del temido Acab. Bueno, más temida era Jezabel, ¿no? Acá vemos que el hijo tampoco siguió los pasos de Dios. Y dice que de Siria habían salido, versículo 2, bandas armadas que habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, no sabemos el nombre, pero nos dice que es una muchacha la cual servía a la mujer de Naamán. O sea, estaba ahí en la casa de Naamán, servía a la mujer de Naamán. Y esta le dijo a su señora, esta muchacha de Israel le dijo a su señora, si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Miren qué tremendo, qué situación. Una muchacha que había sido quitada del pueblo de Israel, que había sido quitada en esa invasión que hizo Siria, y tomaron mujeres como solían hacer en esos tiempos, y tomaron a una muchacha, pero esa muchacha, hermanos, desterrada de su tierra, esa muchacha lejos de la tierra de Israel, de sus padres, posiblemente, esa muchacha nunca dejó de servir a Dios, porque ahí le dijo a la mujer, no era fácil hablar con Naamán ni con la mujer de Naamán, eran hombres de prestigio, de autoridad, no cualquiera se acercaba y le hablaba a ellos. Sin embargo, esta muchacha tuvo la valentía de parte de Dios y decirle, hay un profeta en Israel que podría sanar a Naamán. No tuvo cuidado, no tuvo problema, ella se acercó en el estado en que se encontraba. Qué fuerte, ¿no? Porque muchos de nosotros nos encontramos a veces en situaciones, y quizás no como esta muchacha que fue desterrada, quitada, arrancada de sus padres, invadida. Imagínate qué terrible situación. Sin embargo, esta muchacha no guardó rencor sobre eso, sino que esta muchacha aún en esos momentos, en esos tiempos difíciles, fue usada por Dios. Porque todo lo que leímos hoy, y todo lo que falta leer, tiene que ver con una muchacha que ni siquiera sabemos el nombre, del cual se acercó y dijo, hay alguien que la puede sanar.
Hay un Dios en Israel que puede obrar un milagro sobre Naamán. Así que aquí vemos el amor en medio del odio. El amor de una muchacha en medio de... ¿Por qué digo del odio? Porque, hermanos, imagínense, había sido arrancada. ¿Por qué fue quitada? ¿Por qué invadieron Israel? ¿Cuántas preguntas había en el corazón de esa niña, de esa muchacha, posiblemente adolescente? No sabemos la edad tampoco. Sin embargo, podía haber guardado tanto rencor esa muchacha y aún seguir trabajando como esclava, porque era esclava, en esos tiempos era así. En esos tiempos era así. No había manera de ser libre a menos que la dejaran ser libre. Pero ella en ese estado, en esa situación, en ese tiempo difícil que estaba viviendo, nunca dejó de amar a Dios. Nunca dejó de servir a su Señor. Y aún no solo a su Señor, sino a sus amos allí. La esposa de Naamán. Y pensando en hacerle un bien a aquellos que le habían hecho un mal. Con la fe intacta, como vemos a esta joven, por lo menos yo la veo así, sola, quizás había perdido sus padres, exiliada, pero se dejaba usar por Dios. Tenemos que aprender de no guardar rencor en este aspecto, ¿no? Sino ver esta actitud que tuvo ella. Nunca perdió su fe. Dios había permitido que esta niña esté allí en casa de Naamán, pero ella se dejó usar por Dios. Cuando yo leía esto me preguntaba, ¿y tú te dejas usar por Dios? ¿Cuántos se dejan usar por Dios? Ah, no, pastor, pero estoy viviendo una situación terrible. Sí, claro, todos vivimos situaciones terribles. Yo te pregunto, ¿es parecida a la de esta muchacha? ¿O es peor? No, es que estoy en una situación, pastor, que no puedo predicar, no puedo servir, no puedo ayudar. ¿Sabes? De las peores situaciones sale lo mejor de nosotros. Yo le digo, yo tuve un tiempo, y le contaba a los hermanos el otro día, tuve un tiempo donde tuvimos una misión que hacer nosotros fuera de nuestro país, y se lo voy a resumir lo más que pueda, porque es larga la historia. Sin embargo, nos dijeron, cuando llegamos allá nos dijeron que nos iban a dar para vivir, para una tarjeta, para tener y todo, no nos iba a faltar nada. Cuando llegamos al aeropuerto nos dijeron, de todo lo que le prometimos no hay nada. Y yo miré y dije, ay, tengo el pasaje de vuelta. Y dije, gloria a Dios que tengo el pasaje de vuelta. Y el Señor me dijo, no, te traje aquí para que te quedes, no para que te vuelvas. Y le dije al pastor, no se preocupe, pastor. Bueno, ahí empezó una historia tremenda donde nos alojaron en un lugar, donde vivimos situaciones que algún día se las voy a ir contando todas. Pero hubo una situación que es como que entré como Elías cuando estaba debajo del enebro, en una situación de tristeza, de búsqueda de Dios. Me podía encerrar con Dios y llorar y llorar y llorar. No estaba deprimido, simplemente la situación era compleja. No saber qué comer. Cada día venía alguien, nos golpeaba la puerta y nos traía la comida del día. Y estaba allí orando, por eso se lo reduzco lo más que pueda. Estaba allí orando y clamando y llorando con Dios. Y golpean la puerta. Y yo le dije a mi esposa, anda a abrir porque es la comida del día. Y sí, cada día, nadie le dijo a nadie, ningún hermano, los hermanos no sabían que nosotros necesitábamos. El pastor nada más sabía. Los hermanos ninguno sabía, pero Dios le decía, y pastor, Dios me dijo que le traiga esta comida. Y yo decía, gloria a Dios, vamos a comer hoy. A ese nivel, hermano, era. Un día vino alguien y nos dejó la llave de un auto. Dice, Dios me dijo que le deje este auto. Sabía Dios que necesitábamos. Y entonces estando allí entra el hermano y yo estaba ahí en la habitación tratando de decir, ahora me tengo que lavar la cara, estoy lleno de lágrimas y me va a ver el hermano así con los ojos hinchados. Pero bueno, 5 minutos, me lavo bien con agua fría y salgo y lo recibo. Y escucho a través de la puerta que el hermano dice, tengo que hablar con el pastor Alejandro, por favor, estoy en una situación terrible, dijo él. Le dijo a él a mi esposa. Yo escuchaba a través de la puerta y yo le dije a Dios, yo estoy peor. Yo estoy peor que él y me lo trae, Señor, a mí. Pero bueno, 5 minutos, agua fría en el baño, tratando de que esa cara no parezca que uno estaba ahí llorando. Salgo y le digo al hermano, hermano, estoy aquí para escucharlo. Y él me cuenta que se le vencía una visa, que tenían que ir a buscarlo y que tenían que llevarlo a su país y eso iba a ser en una semana. Y empezó a llorar y yo tenía unas ganas de llorar. Y dije, qué bueno, voy a llorar con los que lloran.
aproveché ahí para llorar, porque me tocaba y lloraba de cómo estaba. Una situación difícil. Estaba mi hija Priscilita, que era chiquita. También decía yo, Señor, ¿qué va a comer? Pero bueno, Señor proveyó, ¿no? Toda esa cara que tú sabes. Y entonces en un momento el hermano contaba, lloraba y contaba, y yo aprovechaba para llorar con él. Y en un momento sentí la presencia de Dios allí y le dije, no hable más, porque Dios está aquí. Y enseguida abrí la palabra de Dios y me llevó el Señor a un versículo, el versículo donde dice allí, Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios amado, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, sobre esa declaración edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no van a prevalecer. Y ese versículo me vino y yo abrí la Biblia y Vanessa me miró y dijo, ¿qué le pasó a este? Porque yo ya estaba bajo la unción, hermanos. Y le dije, hermano, mire esta palabra, no hable más. Le digo, vamos a orar. Y las puertas del Hades, le dije, no van a prevalecer contra la oración. Y él dijo, amén. Y se empezó el gozo de Dios ahí a obrar. Y yo le dije, no se va a ir del país, se va a quedar, le dije yo. Y se fue el hermano contento. Y yo me agarré la cabeza y dije, ¿y ahora? Me metí de nuevo a la habitación a llorar. Como Elías bajo el enebro. Y dije, ¿qué le dije, Señor? ¿Y ahora qué? Bueno, cuando uno da una palabra de Dios se tiene que cumplir, ¿no? Si no es de Dios, deséchala. Pero cuando es de Dios, que se cumpla en el nombre de Jesús. Entonces me acuerdo que ese hermano fue ahí a inmigración y le dijo, el pastor Alejandro me dio una palabra profética. Y el hombre lo miró y le dijo, usted está loco, le dijo. No, le dijo, sí, yo estoy loco, pero él peor. Me dio una palabra y me dijo que yo me quedo aquí en este país y voy a formar mi familia aquí. Y él le dijo, mire, ¿sabe? Este papel es su papel, su aplicación. Y yo soy el que la mueve, no Dios, le dijo. Entonces, si ese papel se mueve a la otra oficina, es porque usted se queda. Pero ¿sabe qué? Usted se va, le dijo. Porque yo soy aquí el que manda. Eso fue un miércoles. Lo llaman un viernes. Y le dice, el que lo llama es otro. Y le dice, mire, yo lo llamo porque no sé por qué, pero ese papel apareció acá en mi escritorio. Y él mira y estaba el otro allá. Y dijo, ¿quién lo movió? Dijo, no sé cómo apareció su papel aquí. Y yo quiero decirle que le voy a dar el permiso de trabajo, le dijo él. Usted se queda. Pero el problema era que cuando yo le di la palabra, yo no le dije que le iba a dar el permiso de trabajo. Yo le dije que le iba a dar la residencia al Señor. Ah, sí, tenía una fe, hermano, en ese momento. En ese momento tenía mucha fe. Y le dije, no solo el permiso de trabajo, la residencia le van a dar en el nombre de Jesús. Ah, claro, hermano. Cuando viene la unción, entonces el hermano contó el testimonio. Y yo dije, gloria a Dios, gloria a Dios. Y dice, gloria a Dios, se cumplió la palabra. Pero el Señor me dijo, pero todavía no se cumplió. Tú le diste una palabra mayor. Ah, es verdad, le dije, Señor. Pero bueno, nos conformamos con eso. Señor, no digas nada. Nos conformamos con esa palabra. Y el hermano fue y lo llamaron de nuevo el lunes. El mismo que lo llamó le dijo, volví a leer su testimonio, volví a leer cómo usted quiere servir a Dios en este país. Y ¿sabe qué? Yo tengo autoridad para darle la residencia, le dijo. Y agarró un sello y selló. Y le dijo, no solo permiso de trabajo, le voy a dar la residencia, le dijo. Entonces pasó de nuevo a contar el testimonio del hermano. Y el pastor le dijo, bueno, ya está, ya lo contó, ya está. No, pero tengo que... No, le dijo el pastor, ya está, ya lo contó. Una vez. Dijo, no, pero tengo que contar algo más. Y ahí cuenta, hermano, que cuando fue, el hombre le firmó la residencia permanente, algo que no se hace en ese país, que es Nueva Zelanda. ¿Sabe qué? Yo me di cuenta de algo. Puedes estar pasando por una situación difícil, pero Dios te va a usar. Puedes estar pasando por una situación donde tú digas, ¿qué puedes sacar bueno de Dios de esta situación? ¿Sabes qué? Yo he vivido los mejores momentos de mi vida en Cristo en situaciones apremiantes, en situaciones difíciles, contrarias, en situaciones que no tendrían que haber pasado nada. Pasó lo mejor, pasó lo mejor. Teníamos esa tarjeta vacía. Yo le contaba a los varones el otro día y Vanessa me dice, necesitas ir a comprar, pero no hay nada en la tarjeta de débito. Pero necesitamos leche, huevos y queso. En el nombre de Jesús, me dice, ve a comprar. Digo, claro, pues tengo que ir a comprar yo. Yo tengo que pasar la tarjeta, le dije.
salimos de la iglesia y le dije, vamos al supermercado. Y ella me esperaba afuera porque me dijo, te espero afuera. Claro, la vergüenza le iba a pasar yo. Está bien, espérame en el carro. Entré y dije, Señor, tú sabes, Señor, que no hay nada en la tarjeta. Y necesitamos huevos, leches y queso para la niña. Agarré huevos, los menos que había, la cajita más chica. Queso, el más chiquito. Y leche, la más chiquita también. Había una de medio litro. Y lo puse ahí. Y me puse en la fila orando, diciendo, Señor, pon dinero en esa tarjeta. Tú puedes hacer un milagro, Señor. Cuando estoy por pasar y pagar, dije, ay, ahora ves la duda, te entra la duda y la fe, ¿no? Es una batalla, ¿no? Otra vez esa sensación de querer llorar, de querer... Y dije, pero tú sabes que lo necesitas, Señor. Y cuando estoy por pagar, atrás mío, el tercero que estaba en la fila, un hermano de la iglesia. Me dice, pastor, ¿qué hace acá? Y yo dije, ay, ahora encima voy a pagar, no hay dinero en la cuenta, y el hermano está viendo que... Dije, no, Señor, trágame tierra. Bien, le dije con esa voz así, bien, hermano, y usted bien, me dice, venga un poquito antes que pague, quiero hablar con usted, y me contaba también así unos problemas que tenía. Me dice, bueno, póngase ahí que ahora sí lo dejo ir, así podemos pagar. No, está bien, hermano, le digo, póngase usted primero, yo después pago. Y me dice, es más, quiero pagárselo yo, me dijo. Démelo. ¿Es todo lo que usted necesita? Sí, hermano, le digo, pero no se preocupe, no. ¿Vio cuando uno dice no, pero por dentro está gritando sí? Así fue. Le digo, no, pero no. Bueno, si usted se va a ofender, me dijo, no, está bien. Le digo, no se preocupe. Salí con las bolsas y Vanessa dentro del auto estaba blanca así, con los ojos abiertos, y salí y le mostré la tarjeta y no lo podía creer. Dije, no, ¿sabes lo que pasó? Dios no puso dinero en la tarjeta, Dios puso un hermano. Eso fue en los tiempos más difíciles de mi vida. Como esta muchacha se dejó usar por Dios. ¿Te dejarás usar por Dios? ¿Te dejarás usar por Dios en esos tiempos? ¿Dónde te ha puesto el Señor? ¿Qué lugar ocupas en la casa de Dios? No importa cuál situación o qué lugar es, hay que servir al Señor con todas nuestras fuerzas. Amén. Por eso no sé en qué condición te encuentres hoy, cómo viniste, pero yo tengo algo para decirte en este día. Dios quiere usarte de todas formas. Déjate usar por Dios. Posiblemente son situaciones contrarias, o alguien te ha hablado, te ha dicho algo que no está bien, te han querido detener, frenar, golpear, matar. Pero estás aquí. Estamos hoy aquí, delante del Señor. ¿No te vas a dejar usar por Dios en este día? Dios quiere usarte en tiempos donde no ves nada. Yo me acuerdo que hubo un tiempo donde estaba pasando por un tiempo difícil, trabajando a tiempo completo en una iglesia que hemos visto crecer de 2.000 miembros casi a 15.000 miembros. En 6 o 7 años más o menos fue ese crecimiento. Así que el pastor me dijo, quiero enviarte ahora, quiero que salgas un poco de la oficina y vayas a visitar a los enfermos, ve, haz un trabajo pastoral, ve y habla con ellos, órales. Así que bueno, fue un lindo tiempo donde no trabajaba en la oficina, sino que salía y visitaba hospitales y visitaba. Pero yo estaba en un tiempo de crisis. Entonces oraba por alguien y después me llamaban y me decían, pastor, tiene que venir a hacer el funeral de la hermana que usted oró, porque murió. Bueno, que te pase una vez está bien, pero que te pase todas las veces que vayas a orar por alguien, no te lo recomiendo. Y entonces le agarré al pastor y dije, pastor, no sé, quiero hablar con usted a ver si hay algo en mí que está mal. Yo estoy en un tiempo de crisis, pero Dios me usa, pero... Me dice, ¿qué pasa? No, cuando oro por alguien se muere después. Me dijo, no te preocupes que esa persona por ella estaba por irse, o muchas veces el Señor las libera y pueden irse con el Señor. Mucha gente está atada al dolor. Pero bueno, él me dijo así para confortarme, pero yo todavía... ¿Y qué pasó en ese tiempo? El perro de mi suegro se había enfermado. Tomaba una pastilla para las tiroides. Entonces dije, Dios me puede usar aún hasta en los animales. Entonces, si el Señor quiere llevárselo al perro, vamos a orar por él. En serio lo que le cuento. Oré. Y ellos son testigos que el perro cayó bajo el poder de Dios. Literalmente cayó bajo el poder de Dios, quedó desmayado. Lo llevaron al veterinario y me acuerdo que el veterinario le dijo que no tome más las pastillas porque está sanado el perro. Ya no tiene más problema de tiroides.
Sí, usted se ríe, pero eso se corrió en la iglesia. Y a mí me llamaban para ir a orar por los animales. Imagínense la crisis que fue para mí. Yo no tengo un llamado a los animales, hermano. Yo tengo un llamado a la gente. Y me acuerdo que me llamó uno. Y una noche, eran como las 10 de la noche, fue el día más frustrante de mi vida. Mi perrita está en terapia intensiva. No le miento, es así, fue así. Pastor, yo sé que usted tiene una unción para los animales. Venga a orar por mi animal. Me acuerdo que esa noche fue la noche más frustrante. Sin embargo, Dios está haciendo algo. Dios estaba haciendo algo. Aún en situaciones, aún, ¿sabe qué? Son pruebas para ver cómo uno sigue adelante. Son situaciones para ver si uno sigue o no a Cristo. Y uno sabe qué es lo que le dio uno, lo que le dio el Señor a uno, ¿no? O sea, tú vas a ser usado en tiempos donde no ves nada. Como Jonás. Pero no hagamos como Jonás, ¿no? Que agarró para otro lado, ¿no? No huyas en esos tiempos como Jonás. No hagas como Abraham, que dijo, no, es demasiado tarde para que Dios haga algo. No, estaba en una edad, Abraham, donde él dijo, no sé si Dios lo puede hacer, es demasiado tarde, pero Dios te lo prometió, Dios lo va a hacer. Fíjate a José lo que le pasó. Dios te va a usar aún en situaciones como José. Mire, José fue vendido, pasó por celos, fue llevado a Egipto. Pasó por una situación donde la esposa de Potifar dijo algo en contra de él. Mentira era. Otra vez en la cárcel José. Sin embargo, en la cárcel Dios lo pudo usar. Dios pudo revelar un sueño. Y aún el que tenía que abogar por él se olvidó de José. Miren qué terrible situación. Qué años terribles que él vivió. Sin embargo, José entendió que Dios lo podía usar aún en tiempos sumamente difíciles. Moisés, viendo esa zarza, fue llamado en ese tiempo difícil para nada más ni nada menos liberar al pueblo de Israel. Quedó en la historia como uno de los más grandes hombres usados por el Señor. Luego Josué, vemos que él se sentía, dice la palabra de Dios ahí en Josué 14:11, todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. Era joven cuando lo envió, ¿no? ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para combatir y para salir y para entrar. No había problemas con la edad. Por eso Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Dios llama a lo insignificante. Todos somos importantes delante del Señor. Amén. Fíjate, David empezó como un pastorcito allí. Y ante los hombres era tan insignificante que su padre se olvidó de llamarlo cuando vino Samuel. ¿Pero acaso se había olvidado que tenía otro hijo más? Es que era insignificante para su padre. ¿Cuántos se sienten que han sido insignificantes para su padre? No se preocupe, David también fue insignificante. Y sin embargo, el profeta le dijo, menos mal, ¿no?, que el profeta era de Dios. ¿No tienes otro hijo? Miren qué pregunta un padre. Como si el padre no supiera cuántos hijos tiene. ¿No tienes otro? A ver, déjame pensar, Samuel. Sí, hay uno. Pero ese, ve y llámalo porque él es. Miren qué cachetazo que le dio al padre y a los hermanos que estaban ahí, importantes. Y el niño vino caminando y le volcó el aceite del cuerno del aceite y le dijo, él va a ser el próximo rey. No sé si te han olvidado, dónde te han dejado, pero Dios no te ha olvidado. Por eso el día hoy se llama, no eyectes en medio del proceso de Dios. ¿Vieron cuando uno está, el que está manejando el avión puede eyectar y dejar todo y tirarse y salvarse? Bueno, esto yo quise más o menos decir, no cedas, no dejes en medio del proceso de Dios, no abandones en medio del proceso de Dios. Y dice el versículo 4, entrando Naamán a su señor le relató diciendo, así ha hecho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve, yo te enviaré con cartas del rey de Israel. Y salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6.000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. ¿Sabe cuánto dinero era? Yo hice el cálculo. 10 talentos de plata son 340 kilos de plata, que equivalente en dólares hoy son $160.000. ¿Cuántos dicen wow? Bueno, pero espérese, eso no es nada de lo que voy a decirle ahora. Luego llevaba 6.000 ciclos de oro. 6.000 ciclos de oro son 68 kilos de oro del bueno. ¿Sabe cuánto es?
$2,5 millones. Y 10 vestidos, que ustedes decir, bueno, eso es lo más barato, ¿no? Pero era importante, los vestidos eran carísimos en ese tiempo. ¿Sabes por qué él llevaba 10 vestidos? Porque la gente de la alta sociedad en esos tiempos usaban 10 vestidos por noche para ostentar y mostrarse. Y eso pasaba en Siria. 10 vestidos le llevaba porque eso es lo que se usaba en una noche especial. Ahora, ¿cuánto, no? ¿Cuánto está dispuesta una persona? Yo pensaba esto. ¿Cuánto está dispuesta una persona a dar por su sanidad? Todo, ¿no? ¿No dice la palabra de Dios que la mujer que tenía el flujo de sangre, ¿cuánto hacía? A ver, los estudiosos de la palabra. 12 años. ¿Que estaba cómo? Que tenía esa pérdida. ¿Y qué había gastado? Todo. Todo es todo. Todo es todo. Había gastado todo lo que tenía en médicos, dice. Y no había pasado absolutamente nada. ¿No te parece mucho lo que le iba a llevar al profeta? Me acuerdo que el evangelista Carlos Anacondia, que es de mi país, una vez fue a Corea del Sur, se encontró con el hombre más millonario de Corea del Sur y conoció a Cristo ese hombre a través del ministerio del evangelista Carlos Anacondia. Y lo citó en su casa. Dice que él se sentó, nunca había estado en un lugar así, donde había 10 personas solamente para servirlo a él. 10 personas, donde el hombre hacía así y corrían todos para servir a ese hombre rico. Y él aceptó a Cristo como su Salvador. Y le dijo al evangelista, agarró su chequera y le dijo, ¿cuántos ceros quiere después de la coma? ¿Cómo dijo? Por ahí tradujo mal el hermano. No, dice, le está diciendo eso. ¿Cuántos ceros quiere después de la coma? Le quiero hacer un cheque, quiero dar todo, le dijo, porque mi vida es salva ahora. Yo antes no tenía a Cristo, ahora lo tengo, estoy dispuesto a dar lo que sea, dijo. Y el evangelista, ¿sabe qué le respondió? Ni un cero ponga. Entonces cuando salieron, el colaborador del evangelista le dijo, Carlos, vos sabés que necesitamos para el ministerio, hubieras puesto por lo menos 2 o 3 ceros ahí, como para algo. Ellos necesitaban comprar una carpa, porque ellos compran carpas de donde hacen campaña evangelística. Son carísimas las carpas. Y él le dijo, ¿sabe cuál es el problema? ¿Qué hago yo, dijo, con $1.000.000? ¿Qué hago? No lo necesito. Es un problema para mí. Eso me lo contó a mí el evangelista. ¿Qué hago? ¿Para qué? Esto es lo que hizo Eliseo. Eliseo al final de todo, que no lo podemos leer, ¿sabe qué le dijo? No quiero tu oro ni tu plata. Porque no hay con qué comprar algo de parte de Dios. No alcanzaría el oro de la tierra. Está bien la actitud de dar, pero no quieras comprar nada nunca a Dios, porque no lo vas a poder comprar. Las cosas de Dios no se compran. De gracia recibiste, dad de gracia. Y esta semana yo pensaba en esto, hablando con algunos colegas, siempre compartiendo las cosas del Señor, y vivimos las mismas cosas todos, ¿no? Pero yo pensaba esta semana, el hecho de dar mucho no significa que estemos dando lo que Dios pide. Por una vez se dice, y a mí me pasa, yo digo, qué bendición, ¿cuánto estoy dando para la iglesia? Y por ahí es mucho. Cuando uno llega a fin de año y ve el resumen de lo que Dios dice, gloria a Dios, ¿cuánto, no? Pero el hecho de dar mucho no significa que estés dándole a Dios lo que es de Dios. Cuidado con eso, lo que están dando, ¿eh? Porque a veces te va a pasar como la mujer, la viuda que dio 2 blancas, o sea, un cuadrante, dice la palabra de Dios. ¿Cuánto era 2 blancas? En esta época es el $0,01. O sea que 2 era 0,02. Contra, mira, Naamán dio prácticamente $2.620.000. Es mucho, ¿no? Y tú dices, la viuda no dio nada. Dio quizás $1 centavo, ¿qué es? Pero Jesús dijo que ella había dado más que todos. Y dice que había muchos que echaban mucho. Muchos ricos echaban mucho dinero. O sea que estaban dando mucha cantidad. Eso dijo Jesús en el griego. Pero miró a esta mujer y dijo, ella dio más que todos. ¿Cómo dio más que todos? Si dio 2 blancas nada más. No era nada. $1 centavo. No pueden ni pagar. Pero ella dio todo. Más. ¿Por qué? Porque dio todo lo que tenía. Ay.
Una vez un hermano en otro país me dijo, ¿cómo quisiera no tener nada, así doy todo? Porque esa señora no tenía nada y dio todo lo que tenía. O sea, imagínate que tú cobres, lo que tú cobres por mes, vienes y lo pones en la iglesia. Tú vas a decir, no, pastor, pero es mucho. Bueno, eso es lo que hizo la señora, la viuda. Dio todo, por eso dio más que los demás, porque en comparación con lo que tenía, dio el 100%, cuando otros daban de los que les sobraba. Pero dice, versículo 6, para ir un poco más rápido, tomó también cartas para el rey de Israel y les dijo, cuando llegues a estas tierras, ¿sabe que yo envío a ti a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra? Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos, eso no está bueno, y dijo, ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Esa fue una expresión mala que hizo este hombre, ese rey. Primero, rasgó sus vestiduras. Eso habla de ira, de malestar, de rabia. ¿Y por qué era el rey de Israel? No tenía que hacer eso. Y otra cosa que yo veo aquí, ¿no se acordó que había un profeta en Israel? Porque dice que rasgó su vestido y se enojó. Pero podía haber dicho, pero acá hay un profeta que Dios usa, quizás Dios tenga misericordia de Naamán y lo pueda sanar. No vemos en la palabra de Dios que se haya acordado del profeta Eliseo, sino pensó que le estaban haciendo algo malo. ¿No somos a veces así nosotros? Cuando alguien viene y uno dice, algo me está queriendo hacer, algo tiene, algo trae, ¿no? Estamos pensando mal, ¿no? Pensando que, ¿les pasa a veces? No pienses mal, porque no todos vienen con una mala actitud, no todos vienen a hacer algo malo. Pero el profeta Eliseo dice que le llegó la noticia de que había rasgado sus vestidos y era un hombre de fe. Y dijo, ¿por qué has rasgado tus vestidos? ¿Por qué has hecho tal expresión delante de Dios? Algo que es malo. Versículo 8 dice, venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos, su carro, con el ruido que hacían y con la autoridad que tenían. Imagínense, le cayeron ahí en la puerta a Eliseo con todo ese ruido de los caballos, diciendo, bueno, ahora va a salir. Dice Naamán, va a salir, me va a poner la mano y va a orar por mí y me voy a curar. Estaba ahí en la puerta y lo hizo esperar. Vieron que hay gente que no le gusta que le hagan esperar, ¿no? Miren, cuando yo quise estudiar en el instituto, estuve 3 días esperando al pastor que me firme. Los hermanos lo saben y saben más cosas que mejor ni les cuento a ustedes. Sábado, 2 servicios de 4 horas cada uno y no me firmó. A la 1 de la mañana en la puerta, pastor, ¿me vas a firmar? No te firmo, me dijo. Mañana te firmo. Mañana a las 10 estaba, 9:30, 10 estaba ahí. Primer servicio, segundo servicio, tercer servicio, cuarto servicio. 12:30 de la noche. Y le dije, si no me firmás, no entro. Y me agarró y me dijo, te lo firmo. Y ese día, al otro día, a las 6 de la mañana, entré a estudiar, porque si no, no podía entrar. Y así, cada trimestre, cada 3 meses me hizo eso. Pero yo no me ofendí con él, porque yo quería servir a Dios. Él fue un instrumento para tratar mi vida. Yo no me ofendí con la persona. Hermano, no te ofendas con una persona. Busca al Señor y síguelo a Él. Porque tú no dependes de un hombre. Tú no pones la confianza en una persona, tú pones la confianza en Dios. Y Él no te va a defraudar. Y Él te va a abrir puertas. Si Dios te está tratando, deja que Dios te trate. No lo resistas porque es peor. Porque Naamán esperó y ¿sabes qué hizo Eliseo? Mandó un siervo y le dijo, ve y dile que se tire 7 veces en el río Jordán. Yo ni salgo a hablar con ese hombre. Y mandó un mensajero y le dijo, dice el profeta que vaya y se tire 7 veces. ¿Y qué? ¿Y qué, no va a venir a hablar conmigo? Ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado. Claro, un hombre con tanta autoridad, con tanto nivel. ¿Y qué dijo? Aquello decía para mí, saldrá y estando en pie invocará el nombre de Jehová y alzará su mano y tocará el lugar y mi lepra sanará. Y dice versículo 12, Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que las aguas de Israel? ¿Qué me tengo que ir a tirar en esa agua de Israel si tenemos ríos mejores nosotros?
Pero no era por el río, hermano. Era por la palabra del profeta. Era porque Dios quería hacerlo así y quería humillarlo un poco a este hombre. Y si me lavaren ellos, ¿no seré limpio también? Si nosotros tenemos buenos ríos, dijo. Y se volvió y se fue enojado. Miren, 2 veces dice que se fue enojado. Dios obra de maneras diferentes, ¿no? Él esperaba que Dios lo haga de una forma, pero vino el profeta y le cambió todo lo que él había pensado. Encima traía tanto dinero para darle al profeta que dijo, con lo que traigo, ¿sabe cuánto tengo para que me ore? ¿Cuántas veces? Dijo Naamán. Traigo tanto oro, traigo tanta plata. A veces creemos que Dios va a hacer las cosas de una forma, pero la hace de otra manera. Y ahí es donde entramos en crisis con Dios. Oramos, reprendemos, algunos decretan y no pasa nada, ¿no? El trato de Dios es distinto para cada uno de nosotros. La primera vez que yo viajé a este país, Nueva Zelanda, me estaba por ir de la oficina y en la puerta me agarra el pastor y me dice, ¿te vas ya? Sí, pastor, pero voy por 7 días nada más, le digo. Me dice, bueno, pero tengo algo que decirte, me dijo. Vuelves de ese viaje y tienes que estar en esta oficina 2 años más. Yo lo miré y le dije, pero yo voy por 7 días, yo no me quiero ir de acá, yo estoy bien. No, yo te lo digo por algo, me dijo. Bueno, fui, prediqué 6 días, cuando me estaba por ir con mi bolsito, el pastor de esa ciudad, de Auckland, cerró la puerta con llave, trabó y me dijo, usted de acá no se va. Queremos que se queden acá, hacemos traer a su esposa, quédense acá y sirvan al Señor acá, queremos que sean misioneros acá, los vamos a apoyar, bla, 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 bla. Y yo me acuerdo que esa voz que dijo, tienes que volver y vas a estar 2 años más. Y yo le dije, ay, por algo me lo había dicho. Le dije, no puedo, pastor, porque mi pastor me dijo que tenía que regresar y estar 2 años más. Eso fue en marzo del 2002. Y me quedé 2 años más. Y llegando a marzo del 2004, lo cité a mi pastor y le dije, pastor, ahora sí, vamos a hacer un viaje misionero. Ah, qué bueno, está bien. Sí, le digo, ¿viste que tú me pediste que me quede 2 años más? Y me dijo, yo no te pedí nada. No, ¿cómo? Sí, tú me dijiste que me quede. No, me dijo, ni me acuerdo. Hermano, conviene obedecer. Conviene obedecer siempre, siempre, siempre conviene obedecer. Y eso fue un trato de Dios para mí. Porque eso trae bendición. Aunque las autoridades por ahí hagan cosas que tú no esperas. Sin embargo, hay bendición cuando te sometes. Algo que hoy está en extinción. Hay bendición. Ahí se abren las puertas. Entonces venimos con muchos porqués. Cuando nos presentamos delante de Dios, nos presentamos enojados. ¿Y por qué Eliseo no salió y oró directamente? Es que Naamán era un hombre orgulloso, dijimos. Dios lo había usado, pero había algo en él que necesitaba reconocer. ¿Y crees que Dios no vio el orgullo de Naamán? Dios lo quería sanar, pero ¿crees que Dios no vio el orgullo de este hombre? Dios ve todas las cosas. Y hay algunos orgullos que están bien escondidos. Ay, ay, ay. Que ni tú te das cuenta que están ahí. Y que en algún momento Dios va a tratar con eso porque te ama y te quiere restaurar. Y hay momentos donde esto nos pasa a nosotros. ¿Y qué sucede? Nos enojamos como Naamán. ¿Cuántos se han enojado? Yo levanto la mano. También. Y le damos lugar a la duda y ahí empieza toda una sensación de autocomiseración, de damos lugar al enemigo en vez de humillarnos y reconocer delante de Dios. ¿Y qué hacemos? Eyectamos. Es la salida rápida, ¿no? ¡Trac! Y sale el piloto, ¿no? Eyectamos. Naamán salió enojado ahí, maldiciendo las aguas, hablando contra Eliseo, todo este viaje que hice, cuánto gasté en esto. Todo eso empieza a pensar Eliseo, ¿no? Mirando el oro, diciendo, hasta el oro me despreciaron. Yo quería comprar esto. Le dio lugar al enojo. ¿Y qué pasó? ¿Qué dice la palabra de Dios? Cayó en esa trampa del enojo. Pero yo lo predico esto para que no hagamos lo mismo nosotros, hermano. Para que nosotros no caigamos en esto, sino que aprendamos a descansar en Dios, dejando toda carga. Aprendamos a someternos a la perfecta voluntad de Dios. Pero mientras estaba pensando esto, dice que sus criados, porque ¿saben que cómo les hablaba? Con cuidado los criados, porque no era que le hablaban así como uno a veces habla.
era un hombre importante. Y sus criados fueron con cuidado y le dijeron: Padre mío, versículo 13, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciendo, lávate y serás limpio? Tienes que agradecer a las personas que Dios pone al lado tuyo, que son para bendición. Que te dicen las cosas que tú no quieres escuchar, pero que son necesarias que te las digan. Que te las digan con respeto, ¿eh? Como estos que se acercaron y le dijeron: Padre mío, miren, lo querían como un padre. Esas personas que están al lado nuestro, que son para decirnos la verdad, personas que son sabias. Entonces dice la palabra de Dios que descendió y se zambulló 7 veces. Y a la séptima vez dice que su piel era como la de un bebé, ¿no? Y dijo: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego, Eliseo, que recibas este presente de tu siervo. Ya era el siervo ahora, ya no era alguien con autoridad que cayó con los caballos ahí y que se le plantaron en la puerta al profeta como queriendo presionarlo para que ore por él. Ya no es este hombre. Le está diciendo a Naamán: soy tu siervo, Eliseo. Mas él dijo: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no la aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo: te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas. O sea, le ofreció un par de mulas. ¿Por qué aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificios a otros dioses, sino a Jehová? Tremendo lo que hizo. No solamente lo sanó de la lepra, pero también lo sanó de su orgullo. Pero Dios está pensando en algo más profundo en nosotros, que es aquello que nos separa de Dios, que es aquello que está dentro nuestro, muchas veces muy escondido, del cual el Señor quiere tratar con nosotros.